La materia se encuentra en todo el universo, en las flores, en las piedras, el agua, en absolutamente toda la naturaleza. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que para todo esto, para toda la materia, existe otra versión de sí misma, su contraparte? Pues, para toda la materia, existe otra sustancia con exactamente las mismas propiedades, excepto que tiene carga opuesta. A esta sustancia, con las mismas propiedades que la materia, pero con carga opuesta, se le conoce como antimateria. Sin embargo, el universo decide mostrarnos solamente una versión de sí mismo. Entonces, ¿cómo es que llegamos a descubrir la otra? La idea de la antimateria es muy antigua. El filósofo francés René Descartes escribió sobre lugares donde la materia tenía propiedades opuestas a las conocidas, y después de él siguieron desarrollando el concepto hasta que llegó Paul Dirac, quien descubrió la posibilidad de la existencia de la antimateria, y sucedió como resultado inesperado de su búsqueda de la solución relativista a la ecuación de Schrödinger. Esto lo hizo partiendo de la ecuación de Schrödinger relativista, que tomando estas condiciones se resume en la de Klein-Gordon. Para la solución más simple, existe una densidad de probabilidad, pero lo que observó Dirac era que en la ecuación de la energía podría asumirse una probabilidad positiva y una negativa, lo cual no tenía mucho sentido, pero él interpretó la probabilidad negativa como una probabilidad de antipartícula, cosa que mostró en sus ecuaciones. Desarrollando más a fondo lo anterior, muchos ya habían intentado reconciliar la mecánica cuántica con la relatividad. Lo había intentado Klein, Pauli, Gordon e inclusive el propio Schrödinger, y habían fracasado. Sin embargo, gracias a sus intentos, fue Dirac quien pudo llegar a la ecuación correcta. Esta ecuación predecía correctamente la emisión de espectros del hidrógeno, justificaba teóricamente la ecuación de onda para el spin de Pauli, y si se asumía una masa cero, se convertía en una ecuación conocida y probada ya anteriormente, la ecuación de Dirac. Pero la ecuación de Dirac tenía una sorpresa inesperada más, pues funcionaba para también valores de carga negativos, pero todas las demás propiedades se mantenían iguales. Esto llevó a concluir que podía haber partículas con las mismas propiedades que todas las que ya conocíamos, excepto con una masa con una carga opuesta. Sin embargo, no había aún demostración experimental de que esto fuera posible. Sin embargo, esto todavía no era una prueba. La prueba llegó con el físico sueco y estadounidense Carl David Anderson, quien con su experimento de la cámara de nubes para detección de rayos cósmicos descubrió lo siguiente. Una cámara de nubes es una caja en la que se tiene vapor de alcohol, pero con gradiente de temperatura muy grande en el fondo, de forma que es muy fácil que se condense. Lo cual ocurre cuando alguna molécula de alcohol es ionizada por partículas subatómicas cargadas. Así que cuando estas partículas atraviesan la nube de alcohol, esto se ve como líneas blancas. Trabajando con esto, Carl estudiaba la radiación cósmica proveniente del espacio que alcanzaba a llegar hasta la caja, y así encontró muchas partículas alfa y beta, que era justo lo que él esperaba, pero también vio estas líneas que no podía atribuir a nada que conociera. Analizándolas, observó que se debía a partículas con la masa del electrón, pero al poner un campo magnético, encontró que estas partículas se movían a la dirección opuesta a los electrones, llegando a la conclusión así de que estos solo podían ser los antielectrones que predecía la ecuación de Dirac. Energía negativa es otra interpretación de la antimateria. Ya que la ecuación para la energía tiene dos soluciones, una positiva y otra negativa, sería posible para un electrón tener estados de energía negativa y que eventualmente llegaría a alguno de ellos habiendo emitido toda su energía como un fotón. Esto podría pasarle a todos los electrones del universo, que perderían toda su energía como fotones. Sin embargo, esto no ocurre. Dirac lo solucionó proponiendo que todos los electrones con energía negativa formaban el mar de Dirac y que eran incapaces de interactuar con las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, es posible sacar un electrón del mar de Dirac al proporcionarle una energía igual a 2 veces la masa del electrón. Esto deja también a un hueco en el mar de Dirac con carga positiva y que es capaz de interactuar con las fuerzas de la naturaleza. Esta es la antipartícula del electrón. Sería una conversión de energía directamente en masa, pero lo opuesto también ocurre. Cuando un electrón se encuentra con un antielectrón, ambos se aniquilan y la energía de sus masas se convierte automáticamente en 2 fotones de rayos gamma. A esto se le llama aniquilación de pares. Habiendo descubierto todo esto sobre la antimateria, la gente empezó a darse cuenta que la antimateria era una posibilidad igual de válida en el universo que la materia que conocemos.
Entonces empezaron a pensar que era solamente una coincidencia que viviéramos en un lugar que tiene tanta materia. Después de todo, cuando se juntan la materia y la antimateria se destruyen. Así que donde se juntan no sería un buen lugar para encontrar estrellas, ni planeta, ni vida. Sin embargo, tenía que haber lugares en el universo en los que hubiera antimateria. Por eso los astrónomos empezaron a buscar en el espacio señales de la antimateria. Pero dado que no hay manera de diferenciarla de la materia normal, la única manera de encontrarla era encontrar los lugares donde la materia y la antimateria se juntaban, estas fronteras donde esperaban encontrar grandes cantidades de radiación de rayos gamma. Sin embargo, han pasado décadas y nunca se ha encontrado en ninguna región del espacio, ni en esta galaxia, ni en ninguna otra, que emita la radiación esperada de la aniquilación de partículas con antipartículas, lo cual nos ha llevado a concluir que no hay ningún lugar donde se estén aniquilando las partículas y las antipartículas, porque a donde sea que miremos, todo está hecho de partículas, todo está hecho de materia normal, y la antimateria sencillamente no está por aquí. A pesar de que en el universo no se encuentran grandes cantidades de antimateria, sí se pueden encontrar naturalmente en la desintegración radiactiva, en la energía del vacío y cuando los rayos gamma chocan con materia. Yendo más a fondo con la energía del vacío, este es un efecto que propuso Heisenberg, en el cual partículas virtuales, partículas que existen durante solamente segundos, eran creadas de la energía que existe latente en cada lugar del espacio, y automáticamente se aniquilaban, pues cada una era la antipartícula de la otra. Este efecto no pudo ser probado por mucho tiempo, y muchos físicos teóricos dudaban de que fuera real. Sin embargo, se dio un experimento. En este experimento se ponían dos placas de metal, separadas solamente por nanómetros. La idea era que en el espacio entre las placas se producirían menos partículas virtuales que en el exterior de las placas. Esto produciría una cierta presión sobre las placas que las haría que se juntaran más. Esta presión de verdad existe y se logró medir, estimando que la energía del vacío es de aproximadamente 10 a la menos 19 joules por cada metro cúbico. Sin embargo, la energía predicha era de 10 a la 113 joules por metro cúbico. La discrepancia entre esta energía no ha podido ser explicada y se conoce como la catástrofe del vacío. Además, la antimateria tiene muchísimas aplicaciones. Una de ellas es la tomografía por barrido de emisión de positrones. Consiste en tomar glucosa con alguna sustancia radioactiva que decae emitiendo positrones. Esta se le inyecta al paciente y debido a que los tumores cancerígenos absorben muchísima glucosa, cuando se detectan los positrones, los tumores de cáncer brillan en el paciente. Inclusive también las áreas del cerebro absorben mucha más azúcar cuando estás pensando en algo, así que también se puede utilizar esa técnica para ver las partes del cerebro que están más activas cuando se está pensando en algo. Otro uso posible de la antimateria sería la energía. Si tuviéramos acceso a grandes cantidades de antimateria, podríamos hacer que se aniquilara con materia convencional, y esto produciría enormes cantidades de energía en forma de luz que podríamos aprovechar con una eficiencia de cerca del 100%. O, en su lugar, podríamos producir enormes cantidades de antimateria, gastando muchísima energía, que podríamos entonces almacenar en una especie de batería, que luego que ocuparía muy poco espacio y que daría muchísima energía. Sin embargo, todo esto es solamente teórico. Otra aplicación teórica de la antimateria es la terapia de antiprotones. Se inspira en la terapia de protones, que consiste en lanzar protones a los tumores de cáncer para destruirlos. En CERN se descubrió que lanzar antiprotones es de hecho 4 veces más eficiente que lanzar protones convencionales. Sin embargo, esto aún no es una realidad, pero cuando se consiga, esto indudablemente logrará salvar muchas vidas. La palabra antimateria fue utilizada por primera vez por el físico Arthur Schuster en 2 cartas cómicas que le envió a la revista Nature. En ellas, imaginaba que el universo podía estar lleno de antimateria, materia con gravedad negativa, que se repelía con la materia convencional de una manera similar a como las partículas con la misma carga se repelen. En la realidad, la antimateria resultó tener carga opuesta a la materia y reaccionar de la misma manera con los campos gravitatorios. Uno pensaría que nuestro descubrimiento de la antimateria nos respondió muchas preguntas, pero en realidad solo nos dejó con muchas más. ¿Dónde está la antimateria? ¿Cómo es que se forma? ¿Para qué podemos usarla? La catástrofe del vacío. Entre más sabemos, más dudas tenemos. Pero esto significa que esta es una gran era para la ciencia, pues tenemos muchas más dudas para responder, tenemos más trabajo que hacer, tenemos más cosas que investigar. Y conforme vamos haciendo todo esto, nos adentramos más profundo en la maquinaria del universo, vamos respondiendo preguntas más filosóficas y nos vamos encontrando con ideas más extrañas sobre el universo. Arthur Schuster terminó una de sus cartas a la revista Nature diciendo: pero es hora de volver a la ciencia sobria. Los sueños deben de irse a dormir hasta el año siguiente.
es que alguna vez los sueños se vuelven realidad.